En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Trabajo. Gracias. El señor secretario dará lectura a la cuenta del... Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual comunica que retira y hace presente la urgencia calificada de suma en el despacho del proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado correspondiente al boletín 13.041-13. Oficio del señor Secretario General de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que la Sala acordó autorizar a la Comisión en orden a sesionar simultáneamente con la Sala para tratar el presente proyecto. Oficio de la Subsecretaria de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por medio del cual envía información de las glosas 1, 2, 4, 5, 6, 13 y 14 y artículo 23 de la partida 21 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el marco de la Ley de Presupuesto del año 2019. Nota del diputado jefe del Comité Liberales Comunes e Independientes, por medio del cual comunica e informa que en la sesión del día de hoy el diputado Gonzalo Vinter reemplazará a la diputada señora Gael Yomans. Y por último, señor presidente, nota del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, por medio del cual comunica que el diputado señor Gabriel Silver será reemplazado el día de hoy por el diputado señor Daniel Verdesi. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ok. Varios. Tucapel Jiménez. No, una excepción, presidente. Entiendo que alguien que nos ayuda mucho en todas estas sesiones de comisión, hoy día está de cumpleaños, que es nuestra secretaria Alejandra. Así que... Eso es. Bueno, muchas gracias y un saludo afectuoso a nuestra secretaria. Ok. En la orden del día, la sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje que crea el subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado correspondiente al boletín número 13.041-13 con urgencia calificada de simple, pero ya vimos en la cuenta que se cambió esto. Y ha sido invitado para los efectos y por acuerdo también de la comisión en el día de ayer, el señor ministro don Ignacio Briones Rojas, ministro de Hacienda, al que le concedo la palabra para que haga la exposición del caso. Señor ministro. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, presidente y miembros de esta comisión. Quisiera presentar y discutir con ustedes los elementos fundamentales del proyecto y, por supuesto, recibir sus comentarios y responder las preguntas que pueda haber, las que pueda responder y las que no, anotarlas. Así que tenemos una breve presentación. Rafa. ¿Cómo? No, solo está perfecto, gracias. ¿Está bien? Pero es que ahí está, pues. Sí, está perfecto, está perfecto. Bueno, muchas gracias. Déjeme partir por los elementos fundamentales en qué consiste este ingreso mínimo garantizado. Como ustedes saben, se trata de un complemento, de un subsidio a la remuneración bruta mensual, que va a ir con cargo fiscal, y que apunta a que todos los trabajadores con jornada completa puedan alcanzar al menos un ingreso de 350.000 pesos mensuales, y aplicándolo de forma proporcional, como ustedes saben, a aquellos jóvenes y mayores de edad que tienen un régimen distinto. Este subsidio se devenga mensualmente en línea con lo que es un sueldo mensual y tendrá derecho solo en virtud de un contrato de trabajo.
Me adelanto a decir que este punto es relevante porque este subsidio no solo es un subsidio a mejorar el ingreso, sino que también, por ende, es un incentivo, un subsidio a la formalidad de nuestro mercado de trabajo, que como bien sabemos tiene tasas de informalidad del orden del 30%, lo que tiene una serie de complicaciones, partiendo por la precariedad laboral que eso significa y que uno quisiera avanzar en corregir. Este subsidio no será imponible, tributable, embargable, ni estará afecto a ningún descuento. Y por último, una precisión importante respecto a aquellos trabajadores que reciben el subsidio al empleo joven o el bono al trabajo a la mujer. ¿Cómo conversa este subsidio con estos otros subsidios? ¿No es cierto? Es por la vía de que solo tendrán derecho al subsidio que otorgue el mayor de los dos beneficios. Es decir, uno los pone arriba de la mesa, el que es mejor es el que queda como parece lógico. No son acumulables estos beneficios. ¿A quiénes beneficia el ingreso mínimo garantizado? A todos los trabajadores regidos por el Código del Trabajo con contrato de trabajo vigente, que tengan una jornada de trabajo ordinaria completa, es decir, superior a las 30 horas semanales, que tengan una remuneración bruta mensual inferior a los 370.000 pesos, como vamos a ver en una gráfica enseguida, y que pertenezcan al 90% de las familias más vulnerables desde la perspectiva o la mirada socioeconómica, según la clasificación socioeconómica vigente. Quiero subrayar un punto acá, que podemos discutir después, es que este es un subsidio al trabajador, es a la persona, ¿ya? Como está establecido ahí, y creo que es importante esa precisión. ¿Cómo está estructurado este subsidio? Está estructurado de tal forma que genere las menores distorsiones posibles en el mercado del trabajo. Es decir, si yo sencillamente pusiera el subsidio y le pongo un corte de los 350.000 pesos, bueno, hay un desincentivo, ¿no es cierto?, a trabajar más y ganar más, que es lo propio que cualquiera de nosotros quisiéramos en la vida. Y en consecuencia, este subsidio, como ustedes quizás lo han visto más de alguna vez, ¿no es cierto?, busca a partir de los 301.000 pesos que está en la gráfica, ¿no?, ir complementando el sueldo con un aporte, que en el caso de los 301.000 pesos toma el valor de 49.000, ahí llegamos a los 350, y a medida que uno se va moviendo hacia la derecha va decreciendo, de forma tal de asegurar estos 350.000 pesos, ¿no es cierto?, hasta un nivel de 370.000 pesos, que es esa pendiente que está hacia la derecha, y que lo que busca precisamente respetar este principio de que si yo quiero trabajar más, trabajar mejor, ¿no es cierto?, ganar más, este subsidio no desaliente aquello. Y por la misma vía también tiene un tratamiento respecto, ¿no es cierto?, a los regímenes especiales, ya me refería a ellos, los jóvenes, los adultos mayores, donde este subsidio parte del mínimo de 224.704, vigente a la fecha para esos segmentos y creciente hacia la derecha del cuadro. Esta gráfica es importante porque es lo que me refería adelante, es decir, cuando uno diseña este tipo de instrumentos tiene que ser muy cuidadoso de respetar la idea de que al trabajador siempre le conviene tener un sueldo mayor por la vía de lograr una remuneración mejor, ya sea por su negociación colectiva o lo que sea, y que este subsidio no sea un desincentivo que ello ocurra. Lo que queremos es que al final del día todos los trabajadores tengan un ingreso mínimo mayor y ojalá que los 350.000 que estamos proponiendo. Ahora bien, en lo que me refería adelante, es importante tener a la vista que este subsidio que estamos generando no solo es un complemento al ingreso de los trabajadores, sino que también es un incentivo importante a la formalización del trabajo, ¿ya? La gráfica que ustedes tienen adelante suyo muestra la distribución de ocupados informales según los tamaños de empresa por número de trabajadores, eso es lo que define el tamaño en esta gráfica, a nivel país. Y lo que quiero señalar acá, y esto es algo bastante conocido, es que las empresas pymes, las empresas más pequeñas, tienen niveles de informalidad mucho mayores, por razones que uno podrá discutir, pero eso es lo que muestran los datos, que las empresas grandes. O sea, los niveles de informalidad en las empresas de más de 200 empleados están por debajo del 10%,
los niveles de informalidad en las empresas de menos de 5 personas están en el orden de 3 de cada 4 empleados, ¿ya? Uno podría mirarlo en clave precariedad laboral. Tener un contrato de trabajo formal con cotizaciones es lo contrario de la precariedad a la cual uno quisiera atacar. Yo creo que es importante tener esto a la vista. Este subsidio, al estar dirigido al trabajador y sabiendo que 50%, un poco más del empleo está dado por las pymes, lo que permite es atacar también ese problema. Creo que es bien importante tenerlo a la vista. ¿A quién beneficia el subsidio, ¿no? ¿Cuáles son los potenciales beneficiarios de esto? Son alrededor de 500.000 personas, trabajadores y trabajadoras chilenos y chilenas, que pertenecen a 450.000 hogares. O sea, estamos hablando de algo bien material, bastante grande, ¿ya? El ingreso per cápita de estos hogares, para tenerlo a la vista también, es del orden de 150.000 pesos. El ingreso total del hogar promedio es aproximadamente 435.000 pesos. La mayoría de estos trabajadores, el 60%, trabaja en una empresa pyme de tamaño mediano o pequeño. El 80% de los potenciales beneficiarios integra un hogar perteneciente al 60% más vulnerable, o otra métrica que uno pueda llegar a la mesa es que el 60% de los beneficiarios pertenece a un hogar perteneciente al 40% más vulnerable. En simple, lo que queremos decir acá, que este subsidio, al estar radicado en la persona y al estar radicado y concentrado en la persona de menores ingresos, genera un elemento de acortamiento de brecha o ataque de la desigualdad que es relevante tenerlo a la vista. Con datos de la última CACEN se obtiene que además que un 75% de los trabajadores con contrato de jornada completa del sector privado, que recibe menos de 370.000 pesos brutos, que es nuestro corte en la gráfica que les mostré, se desempeña en empresas de menos de 200 trabajadores, ¿ya? Quiero, no está en la lámina, pero quiero poner la atención en un punto que me parece bien fundamental. Esto es una mejoría de ingresos de los trabajadores independiente del tipo de empresa en la cual trabaje. Como ya hemos visto, son trabajadores que pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestro país, de facto. Y yo quiero remarcar la atención sobre un hecho que ha sido de público conocimiento, quizás ustedes lo han visto, que es el siguiente. Cuando uno toma los datos de la OCDE, hay dos hechos bien notables que aparecen al medir la desigualdad por ingreso. El primero, lo sabemos, es que Chile, si bien ha mejorado harto en disminuir la desigualdad, disminuir su índice de Gini, sigue estando muy por sobre el promedio de la OCDE. Ahora, cuando uno trata de descomponer ese efecto, dos elementos claves emergen. El primero es que la desigualdad antes de impuestos y transferencias, es decir, lo que llamamos la desigualdad de mercado de Chile, no es distinta ni la de Alemania, ni la de Bélgica, ni la de Francia, ¿ya? En otras palabras, nuestra asignación de recompensas por parte de nuestro mercado no estaría siendo muy distinta de aquellos países que más admiramos, y creo que es un elemento valioso para tener en la discusión. El segundo hecho que emerge es que luego de impuestos y transferencias, esos países reducen su índice de Gini en 15 puntos y nosotros lo hacemos en 4, ¿ya? Lo cual abre una pregunta bien interesante de por qué reducemos solo en 4. Pero si uno hace una apertura a esa disminución de 15 puntos que tienen los países que admiramos, se encuentra con dos explicaciones, solo pueden haber dos. Uno, aquella redistribución que hace el sistema tributario y que tiene que ver con su progresividad, ¿correcto? Y la segunda tiene que ver con aquella parte de la desigualdad que es reducida por la acción del Estado a través de las transferencias. Lo que muestra la OCDE es que 3 de cada 4 puntos de reducción en el índice de Gini provienen de las transferencias, es decir, de la acción del Estado. Y 1 de cada 4 proviene de la progresividad del sistema tributario. Entonces, el sistema tributario y su progresividad, sin duda que aporta, pero aporta 3 veces más el cómo nosotros transfiramos recursos a los chilenos que lo más no necesitan. Y este proyecto que nosotros estamos presentando va precisamente en esa dirección. Esto es una transferencia monetaria directa a la vena del trabajador y en consecuencia contribuye al objetivo que todos, me imagino, estamos buscando, que es ir bajando, ojalá cada vez más rápido, la desigualdad que existe en nuestro país, al menos en materia de ingresos, porque bien sabemos que hay otras desigualdades que importan. Sigamos. Ahora bien, respecto a los costos del
del proyecto, tal cual ha sido presentado. No voy a entrar en el detalle de los números, ¿no? Pero si uno se concentra, suponiendo una aprobación y una implementación de este subsidio para que aplique a partir de enero del 2020, estamos hablando de 480.000 beneficiarios aproximadamente, y esto va a tener un costo anual para el Estado de aproximadamente 120.000 millones de pesos. Estamos hablando de cifras que son relevantes, particularmente en un contexto económico bien complejo, donde sin haber hecho nada tenemos 3.000 millones de dólares menos de ingresos fiscales para el otro año. Creo que esos son los lineamientos generales. No creo que es necesario entrar en los anexos, los detalles, y lo que más me gustaría es recabar sus preguntas, opiniones, dudas y abrir una discusión. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable, señor ministro. Voy a ofrecer la palabra. Voy a anotar. Francisco. ¿Quién más se inscribe? Ok. Ya. Ok, ya. Sí, está listo. Comienza con la palabra el diputado Francisco Grigori, después el diputado Santana. Presidente, muchas gracias. Primero que todo, un gusto recibir aquí al nuevo ministro de Hacienda, felicitarlo por su trabajo. De verdad que es muy agradable, ministro, tener una persona cercana a la ciudadanía, que la gente lo sienta al lado de uno, sobre todo en los momentos difíciles que está pasando el país. Son odiosas las comparaciones, pero la verdad que usted ha marcado un estilo que se agradece. Y yo, más que hacerle un comentario a usted sobre su exposición, quiero hacerme cargo de ciertas dudas que se han repetido aquí durante los días anteriores y me gustaría que usted las pudiese responder. Yo entiendo que una de las dudas más recurrentes, las preguntas que se han hecho por parte de la oposición, es que ¿por qué tenemos que nosotros cargarle al Estado esta obligación y no a las empresas? Yo asumo, y me voy a autorresponder, pero quiero oírlo a usted, de que este es un buen principio, es positivo este proyecto, porque primero le estamos restando un costo a las pymes, ¿no? El 60% de los ingresos van a las pymes de ingreso mínimo, y de ese 60 al 40% favorece al quintal más pobre, quintil más pobre. Vuelvo a insistir en mi origen agrícola, no, pero quintil más pobre, y pero obviamente que sin duda esto yo lo entiendo como una manera, primero, de favorecer a las pymes y no aumentarle los costos en la contratación de mano de obra, y al revés, incentivarle a contratar más mano de obra. Pero ha sido siempre un tema que me gustaría planteárselo para que usted lo abordara. ¿Por qué razón hoy día se justificaría un subsidio que lo asuma el Estado en vez de traspasárselo a las propias empresas? Ok. El diputado Santana, diputada Sepúlveda. Si usted tiene, es que el diputado Santana, que era el que continuaba, no hizo abandono de la sala. Ya, muchas gracias, presidente. Saludar también al ministro, un gusto de conocerlo. Ojalá que sea habitual que pueda venir a esta comisión de trabajo. Esperamos que le vaya bien en estas situaciones tan complejas del país. Nosotros tenemos varias críticas al proyecto. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad, entendiendo lo que ustedes plantean siempre, que esto es, ¿no es cierto?, un subsidio directo al trabajador o trabajadora, pero de la misma forma uno se plantea por qué no hacer una focalización más bien en las pymes,
Y además con el argumento que usted plantea esto nos parece además muy importante, de cómo vamos disminuyendo esta brecha, ¿no es cierto? Y donde el salario sería parte importante de esa, o más bien la inyección, ¿no es cierto?, de transferencia. Entonces uno dice, ¿por qué no aumentar el salario mínimo? Y al aumentar el salario mínimo uno dice, bueno, quedaríamos en los... Nosotros pensamos, por eso una de las preguntas era, bueno, ¿qué están pensando en salario mínimo? ¿No es cierto? En base a lo que ha ocurrido en estos prácticamente 3 semanas, 4 semanas, ¿cómo están planteando el salario mínimo y la posibilidad de subir este salario mínimo, entendiendo que hay una ley, pero que podemos, ¿no es cierto?, transformarla y buscar la fórmula que sea acorde con los tiempos que estamos corriendo hoy. Subir el salario mínimo e inyectar, ¿no es cierto?, este subsidio directamente a las pymes o a las empresas más pequeñas. Porque además cuando uno ve lo que usted planteó y uno dice, mire, a mí me cuesta entender un subsidio que no, mire, para que nos escuchemos, me cuesta entender un subsidio que tenga la relevancia que usted ha planteado con las cifras, ¿no es cierto?, que son tan importantes para las transferencias, para que disminuya esta inequidad. Cuando uno tiene un subsidio que dura solo 8 años, que en el 5.º año, ¿no es cierto?, tiene una disminución sustancial, y que por lo tanto uno debería decir, nosotros deberíamos tener un subsidio permanente y no un subsidio transitorio como el que usted está planteando hoy día. Pero además solo a 500.000 trabajadores, y a partir del año 5.º se reduce sustancialmente a menos de un 25% de lo que llegaba al primer año. Entonces, primero, ¿qué pasa con el salario mínimo? Segundo, focalización de pyme, el que este subsidio sea de carácter más bien permanente y que pudiéramos, ¿no es cierto?, aumentar su cobertura en la medida que tengamos más holgura fiscal en algún minuto. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Santana. Muchas gracias, presidente. Saludar a los señores ministros, a la subsecretaria. Y un poco en la línea de lo que conversábamos en el día de ayer, indistinto del guarismo, sí creo que tenemos que estar conscientes de que la focalización está en la pequeña y mediana empresa. Está donde se concentra el 60% de las personas que tienen salario mínimo, que son parte de, como bien lo dijo el diputado Eguiguren, de el quintil más o de menos ingresos o más vulnerable, más pobre. 480.289 beneficiarios si que este proyecto se aprueba y tiene vigencia a contar del año 2020. Es una buena noticia. Yo quisiera preguntar, ministro, ayer este debate que se dio, porque siempre los proyectos uno quisiera que fuera un poco más. Usted dio una cifra que va a haber una menor recaudación de 3.000 millones de dólares para el próximo año hoy día. Y que esto mañana pues, y que hay un déficit en el presupuesto de 9.000 millones proyectado hoy día. Y que si esto no logramos avanzar y dar señales políticas correctas, podría ser exponencial, y de aquí a diciembre estaríamos hablando no de 3.000 millones de menor recaudación, y no estaríamos hablando de 9.000 millones, o podríamos no estar hablando de 9.000 millones de déficit en la ley de presupuesto. Entonces, el debate, ministro, que ayer se dio, es por qué las empresas grandes también van a tener este subsidio. Yo no es una pregunta, no es una duda mía, yo tengo el convencimiento que este es un subsidio al trabajador, ¿ah? O sea, no es un subsidio a la empresa, pero me gustaría que pudiéramos reforzar el concepto que hay detrás de esto, por una razón muy simple, porque no nos podemos detener en este debate, ¿ya?, en que si están o no están las grandes empresas, ¿ah? Y alarguemos la aprobación de este proyecto, si entramos en un debate de clases, de tamaños, porque en definitiva este subsidio le va a llegar a la gente que necesita el subsidio, no le va a llegar a la gente que no tiene salario mínimo, le va a llegar a la gente que tiene salario mínimo, que pertenece, ¿cierto?, al 40% o es parte del 40% del quintil, como dije, más humilde. Entonces, en ese aspecto creo que es relevante. Yo tengo la impresión, ministro, que es el punto de inflexión, ¿no? Ese es el punto de inflexión.
de cómo bajar de esto, o cómo poder consensuar que definitivamente el beneficio es como dije, a la persona o al trabajador y no a las empresas. Gracias, presidente. Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, saludar a los dos ministros, pero al ministro que está por primera vez en esta comisión, entiendo. Desearle éxito en su gestión. Y bueno, yo lo he visto en la televisión explicando varios temas. Encuentro que es muy empático y tiene una facilidad para explicar los temas económicos, a diferencia de los no solamente del anterior, sino de todos los anteriores. Yo diría, porque ¿sabe lo que siento, ministro? La diferencia que ayer yo lo decía, los economistas muchas veces se equivocan, no son perfectos para nada, en general se equivocan, pero lo que le ha faltado a nuestros ministros de Hacienda y a los de todos los gobiernos, aquí incluyo a todos, es más un sentido social, que veo que usted lo tiene. No solamente ver esto con cifras azules y rojas, porque esto no es una empresa, hay personas detrás, es un país, y esa es la diferencia que veo, lo poco que lo he visto ahí en la entrevista, que tiene un sentido más social y eso se valora. No, por eso digo, por lo que he visto hasta ahora en la entrevista, que me desconcentró. Por favor. No, está bien. No, pero es que te he dicho, se lo he dicho claro, lo que he visto hasta ahora en la entrevista es súper enfático. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención, que usted compara siempre la economía del país con la economía de la casa de los chilenos y chilenas. Eso yo lo he dicho por años, a nuestros ministros de Hacienda, a los ministros de Hacienda del presidente Piñera 1, 2, y una cosa que es súper, una pregunta súper sencilla, pero que ningún ministro nunca quiso responderla. Y es, porque usted hoy día le pregunta a cualquier familia, ¿usted tendría ahorros si sabe que en su casa a sus hijos le falta leche, le falta comida, le falta ropa, no tienen zapatos? ¿Mantendría los ahorros? Y los ministros de Hacienda anteriores, todos, nadie contesta, se hace, porque Chile en un momento tuvo mucha plata, hoy día sigue teniendo ahorro. Entonces lo que la gente no entiende es por qué Chile sigue manteniendo ahorro habiendo tanta necesidad. Yo sé que Chile es un país especial, porque hay catástrofes, de repente hay un terremoto, y hay que tener una reserva, pero hay momentos, ¿no es cierto?, que hay que echar mano a esa reserva. Y yo creo que este es uno de esos momentos. Porque si bien no tenemos ninguna catástrofe natural, hoy día no está en juego ni siquiera la continuidad de este gobierno, la continuidad de este Congreso. Yo creo que está en juego algo más profundo, que nuestra democracia. Y usted tiene en sus manos el poder. Fíjese que yo he dicho que son tantas las demandas, tantas las necesidades de Chile, pero yo creo que podríamos enfocarla en dos, y que tienen que ver justo, bueno, casi todos los temas tienen que ver con su cartera, pero con esta comisión son dos temas súper importantes, que son pensiones y salario mínimo. Y ahí yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos los esfuerzos para buscar una solución? A todo esto, yo no sé si hoy día vamos a votar o no, porque ayer también leía que hay un acuerdo. El lunes. No, porque yo quisiera proponer votar el lunes, porque ayer leí que hay un posible acuerdo político-social que contemplaría salario mínimo y pensiones. Yo esperaría, porque la verdad que no quisiera aparecer que votáramos en contra de algo. Esperaría si hay un acuerdo que parece, yo no he sido partícipe, pero parece que podría haber un acuerdo para un monto mayor. La pregunta, ministro, es la misma o parecida a la que han hecho mis colegas. Yo no comparto esto del subsidio del Estado a la empresa privada, porque por mucho que usted diga que al trabajador es a la empresa privada, sí creo que el Estado tiene que jugar un rol súper importante en una sociedad, hacerse cargo de los servicios básicos, de la salud, de la educación, de las pensiones, y el resto tiene que estar en manos de la empresa privada con una estricta regulación. Eso yo lo comparto. Pero siento que hemos cometido este error por varios años. Y ayer di dos ejemplos. El caso de los portuarios, que eran 3.000 pesos de colación, tuvo que salir el Estado a pagar eso, que era un problema que lo pagaba la empresa privada. Y hoy día, y otro caso de un bono de los recolectores de basura,
que también tuvo que pagarlo el Estado, siendo que deberían haberlo pagado la empresa privada. Y hoy día están en paro, entiendo, los recolectores de basura. Entonces, siento que esto va en esa misma línea. Y yo le preguntaba ayer al ministro Ward, a la subsecretaria, y quiero preguntarle a usted, ¿por qué, si ustedes tienen el convencimiento que el sueldo mínimo tiene que ser 350.000 pesos? Nosotros acá en la oposición, incluso algunos colegas también lo comparten, que incluso es más. De hecho, hay una cifra del propio Ministerio de Desarrollo Social que habla de 423.000 pesos, que el corte de la línea de la pobreza. Pero ya que pusieron este monto, ¿por qué no suben el sueldo mínimo a 350.000 pesos? Y por último, hacemos esfuerzo los 49.000 pesos para llegar arriba de 400.000 pesos. No logramos entender también porque no hacen la diferencia con la empresa grande y privada, grande y pequeña. Yo no sé, ahí lo leí a la rápida, lo tratamos de seguir la presentación que usted hizo. Si no recuerdo que era un 60 o un 75% de los trabajadores que se verían beneficiados con esto, que están en la pequeña. 75 digo, ¿no? Trabajadores. O sea, el 25 estaría dentro de las grandes empresas. En monto no sé cuánto es eso, porque creo que el presupuesto son 116.000 millones. No sé si lo calcularon por los 49.000 pesos como beneficio a todos los trabajadores, porque no todos van a recibir 49.000, pues entonces no sé cómo hicieron el cálculo. Y me gustaría saber cuánto se va a ahorrar, porque quizás si se va a ahorrar de ese 25%, ¿no es cierto?, si lo sacáramos, dejáramos a la empresa privada, subamos el sueldo mínimo, y las empresas chicas, usted me va a decir, es que muchas van a quebrar, va a haber desempleo, que es lo que he escuchado a lo largo de todos estos años. Bueno, a esas chicas ayudémoslas, ¿no es cierto?, para que soporten eso y saquemos esto que nos sobraría de la grande, el 25%, y pongámoslo acá. Entonces, quisiera ver si hay alguna claridad respecto a las cifras. Y tengo una pregunta más que ahí con la conversación se me va a venir, pero en principio son esas preguntas, ministro, que me gustaría que pudiese responderle. Okay. Muchas gracias. Yo agregar una pregunta. En su entrevista, en su exposición, usted habló de la transferencia que hace hoy día el Estado chileno para todas las materias que tiene que socorrer. El actual Estado, en comparación con lo que hacen otros países que usted, como ella dijo, admiramos. ¿Cuánto del PIB el PIB chileno significa las transferencias que hace hoy día el Estado chileno y aquellos admirados? ¿Cuánto es? Porque entiendo que hay números que permiten la comparación. Le pido que responda todo lo que se dijo y de ahí a continuación continuamos con las palabras que están anotadas, porque si no se nos va a perder en el tiempo. Es que son... ¿Sí? Responda ahora las que están y después... ¿Están todos anotados? Sí, está anotado. Hay una segunda ronda que están anotadas, para que metodológicamente sea mejor. Déjeme partir por la suya, presidente, que es la más fresca. Y quizás la que tiene la respuesta, la más fresca en el sentido de, usted lo entiende, ¿no? Yo de frescor. Lo entiendo, lo que pasa es que... Sí, lo que usted pasa me es que, entiende, de frescor, y es del momento histórico, porque eso es lo que tenemos que de discutir, actualidad. el Estado que queremos construir. Oiga, muy relevante la pregunta. Yo no tengo, para serle bien honesto, el número exacto de cuántas son las transferencias, pero sí le puedo decir dos cosas. Que nosotros la política social la hacemos en gran parte no a través de transferencias monetarias, sino que entregando servicios. ¿Ya? Y esos países que admiramos tienen una componente relevante de transferencias entregando directamente los recursos a quienes más lo necesitan. Y esa es la razón, en parte, porque esta brecha de desigualdad se reduce de mayor manera en esos países respecto a nosotros. Uno podrá decir, hay problemas metodológicos, ¿cómo valoro algo que yo entrego en especie en lugar de en dinero? Pero eso se puede corregir, pero yo quiero decirle que tengo el convencimiento, y no solo ahora que asumí como ministro, sino porque lo he estudiado durante largos años, es que la forma en que nosotros estamos gastando y cómo hacemos que los 100 pesos que capturamos acá, cuánto llegue finalmente a quienes nos interesa, es algo que tenemos que revisar con mucha profundidad. Este tema de la modernización del Estado, que tiene muchas aristas, tiene una fundamental que debería ser nuestro norte,
que es el dinero que recaudamos de los impuestos, que de verdad llegue a quienes más lo necesitan de la mejor forma. Y eso hoy día no lo estamos asegurando. Y yo espero, presidente, cuando llegue ese momento, porque estamos trabajando en eso y para mí es una prioridad contar con el apoyo de ustedes para poder impulsar esto, porque obviamente genera cambios que chocan con el statu quo, y bien sabemos que ir contra el statu quo muchas veces es difícil, ¿no? Así que esa sería mi respuesta a su pregunta. Déjenme retomar las otras preguntas que se me hicieron. Hay algunas que son compartidas, así que voy a tratar de juntarlas. A ver, hay una que hacía tanto el diputado Guiguren como el diputado Jiménez, y también la diputada Sepúlveda, ¿no?, que tiene que ver por qué recurrir al Estado y no a la empresa. Y cuando digo no a la empresa, la pregunta implícita que había era la del salario mínimo, ¿no? Entonces, déjeme tratar de empaquetar mi respuesta de la siguiente manera. Yo quisiera insistir que este es un beneficio al trabajador, ¿ya? Y ese debería ser nuestro norte. Es la persona de carne y hueso a quien queremos ayudar, independientemente de donde esté trabajando. Quiero insistir además, como vimos en las cifras, que si la preocupación es ayudar fundamentalmente al trabajador de la pyme, bueno, de facto es lo que va a ocurrir. Como hemos mostrado acá, la inmensa proporción de los trabajadores que van a recibir este subsidio son de la pyme. Ahora, dicho eso, uno debería preguntarse si el cuestionamiento es diferenciar entre empresa grande y chica, por ejemplo, a través de un salario mínimo mucho más alto para la grande, o que la grande no sea receptora de este subsidio. La verdad es que uno debería entrar a cuestionar, y yo no estoy de acuerdo, no estaría de acuerdo con ese cuestionamiento, una serie de otros beneficios que van en esta misma línea, como el subsidio al empleo joven, ¿no es cierto?, o el bono al trabajo de la mujer. No discriminan por empresa. Esa discriminación a mí me parece que es una discriminación injusta, porque yo voy a tener un tratamiento distinto a dos personas que tienen las mismas vulnerabilidades familiares simplemente por el hecho de donde están trabajando. Insisto, creo que la clave para responder probablemente las diferencias ideológicas que puedan haber sobre esta materia es pensar en la persona y no en la empresa. Sobre todo, insisto, teniendo a la vista que esto va a beneficiar de facto a las empresas, a los trabajadores de empresas pymes, por lo que les mostré, porque tienen mayores tasas de informalidad, porque los sueldos más bajos se concentran ahí y porque dan una fracción muy significativa del empleo en nuestro país. Respecto a la idea de subir el salario mínimo a 350.000 pesos, yo quiero ser súper transparente con ustedes en esta materia. Probablemente mi respuesta hubiera sido más matizada que lo que voy a decir ahora si no estuviéramos enfrentando la situación económica complejísima que tenemos arriba de la mesa. O sea, acá, si esto para ahora, vamos a tener un incremento del desempleo con alta probabilidad de 3 puntos, 300.000 personas de aquí a fin de año, principios del año próximo, y una cifra mayor a esa el año que sigue. En esas condiciones, la peor receta que uno puede hacer es subir el sueldo mínimo en un casi 20%, que es lo que equivaldría a pasar de 301.000 a 350.000 pesos. Eso sería simplemente una receta para aumentar un desempleo que ya va a estar estresado. Pero dicho eso, yo quiero darles una buena noticia, o que veamos la propuesta del gobierno como algo positivo. Porque si el escenario de desempleo va a aumentar, como prevemos que va a aumentar, la verdad es que este subsidio viene a contribuir a morigerar ese impacto. ¿Por qué? Porque cuando las empresas entren en recesión, cuando las ventas caigan, cuando la actividad caiga, evidentemente que la contratación se va a resentir. Y una manera de paliar que esa contratación no se resienta, ¿no es cierto?, es por la vía del salario. Y si nosotros por este proyecto somos capaces de hacer un aporte a que ese trabajador incremente su salario, estaremos haciendo una tremenda contribución a los días difíciles que se vienen. Entonces me gustaría que lo viéramos en esa perspectiva. Déjenme, el diputado Jiménez también planteaba, y esta es una pregunta y una duda bien recurrente, no solo ahora, sino que siempre, en términos de los ahorros. Chile tiene hoy día algo así como 25.000 millones de dólares en ahorros, ¿ah?, de los cuales en realidad son 14.000 aquellos que están disponibles y que pueden ser utilizados de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2006, implementada y aprobada por la presidenta Bachelet en su primer mandato.
Entonces, ese es el número disponible, 14.000 millones de dólares. Esos 14.000 millones de dólares representan no tanto. O sea, es un número grande con hartos ceros, ¿no? A uno le cuesta imaginárselo. Pero eso representa aproximadamente 4% del producto. Y es una reserva fundamental para hacer frente a crisis fiscales, crisis económicas. No por nada, durante la crisis del 2008-2009, el entonces ministro Velasco y la presidenta Bachelet utilizaron 9.000 millones de dólares de ese fondo y fue una medida extraordinariamente certera y sabia para evitar un escenario que podría haber sido de completo colapso en nuestra economía. Entonces, yo les pediría también que viéramos eso como una reserva que está ahí disponible para momentos realmente de crisis en los cuales si no aplicamos ese botón, las consecuencias pueden ser todavía peores, y no como una fuente de gasto fiscal, ni menos de gasto fiscal permanente, porque, diputado, compartimos la analogía de la casa. Claro, esos ahorritos uno los tiene para emergencia, pero si cree que los puede ocupar de forma permanente, en algún momento se acaban, y quizás más temprano que tarde, y eso al final del día implica terminar vendiendo la casa o quedar en una situación peor que la que teníamos. Solo terminar mi respuesta en ese punto señalando que, como lo recordaba el diputado Melero, nosotros este año ya vamos a tener un déficit fiscal de 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB son 9.000 millones de dólares. Es decir, vamos a tener que buscar fuentes de financiamiento que no vienen de los ingresos ordinarios del fisco por casi el equivalente de un FES. Eso hay que tenerlo a la vista. ¿Y qué es lo que vamos a usar? Vamos a hacer una mezcla de uso del FES, efectivamente los ahorros a los que usted se refería, diputado, y también un aumento en la deuda, ¿ya? Pero de facto ya estamos utilizando mucho dinero de esos ahorros, ¿ya? O lo que es lo mismo, su contracara de la deuda, ¿ya? Entonces yo aquí pido realmente que entendamos la situación en que estamos. Yo no quiero pintar un panorama negro, porque todavía no estamos ahí, pero estamos en una situación bastante dura, que nos debería preocupar a todos. No lo digo para espantar, es lo que estamos viendo. Hoy día el dólar estuvo 8.10, o sea, la tensión es clara. Y por lo tanto reitero que en materia de salario mínimo nos obliga a ser particularmente cuidadosos porque se vienen momentos complejos. La diputada Sepúlveda también planteaba, y un punto muy importante creo yo, esto que el subsidio se va extinguiendo en el tiempo. Efectivamente, eso ocurre no por un voluntarismo, sino que lo que quiere aquí uno garantizar es un ingreso mínimo. Y el supuesto implícito que está detrás de las estimaciones, y ojalá pudiéramos cumplirlo como país, ¿no? Es que ojalá se extinga. Porque si se extingue quiere decir que las remuneraciones reales van a ir subiendo, producto de un mayor crecimiento de la economía. Lamentablemente, quiero insistir en esto, estamos viendo que eso se ve más difícil que antes. La semana pasada, a petición nuestra, le pedimos al Comité Consultivo del PIB tendencial si tenían una reevaluación que hacer del crecimiento a largo plazo de la economía chilena, precisamente en el ánimo de poner todas las cifras lo más transparentes y más actuales posible para que tengamos una discusión presupuestaria y de todos los temas que involucran gasto honesta. Y ellos bajaron de 3 a 2,8 el crecimiento a largo plazo de la economía. Ese es un efecto permanente aquí para adelante. ¿Ya? Entonces, no nos perdamos en esta materia, yo creo que hay que ser bien responsables y ojalá lo quiero poner en ese plano positivo, ojalá se extinguiera el beneficio, no porque uno quiera que se extinga, sino porque estaría dando cuenta de que la economía está generando aumentos de las remuneraciones. Eso no está tan claro y por lo tanto este proyecto nos da un colchón para que si eso no pasa, ese subsidio se va a mantener y el plazo evidentemente se va a extender por más tiempo. Por supuesto es del tipo de cosas que uno como país quisiera ir discutiendo en el tiempo, pero yo también les pido que vean esto como un esfuerzo grande de recursos, como una puerta de entrada respecto a un camino en el cual uno quisiera irse moviendo, volviendo a la pregunta original suya, presidente, de quizás ir reemplazando programas de muy cuestionable eficacia y eficiencia en términos de cómo llegan a las personas por transferencias directas, bien estructuradas, bien pensadas, por cierto, pero que son mucho más efectivas y así lo muestra la evidencia internacional para ir reduciendo la brecha de desigualdad en nuestro país. Un último punto, y con esto concluyo.
Respecto al salario mínimo y en subsidio a lo que dije de la situación económica compleja que enfrentamos y por lo tanto el cuidado o la precaución que tenemos que tener al hablar o al plantear números muy elevados de salario mínimo, yo creo que hay otro dato súper relevante que lamentablemente se pone de manifiesto con los eventos recientes. Permítanme sugerir lo siguiente. El cambio tecnológico que tenemos arriba de la mesa tiene una velocidad enorme. Y la verdad es que si uno se pone demasiado ambicioso respecto a subir los costos laborales, el incentivo que existe hoy día, clarísimo, es que hoy día usted lo puede sustituir con máquinas. En el pasado había una particularidad, que esto no era tan fácil de sustituir con máquinas, que trabajo y máquina eran complementarios. Yo siempre lo hago con la analogía de un tractor. Un tractor es el capital, el chofer del tractor es el trabajo, pero sin embargo siempre necesitábamos un tractor con un chofer. Hoy día usted tiene tractores que se operan solos, ¿ya? Entonces esa clave de sustituir trabajo por capital está siendo cada vez más activa, ¿ya? Lo que nos importa o nos obliga a tener una reflexión bien profunda. Me temo que no hemos tenido todavía en nuestro país, yo espero que la tengamos, pero ser súper cuidadoso en no exacerbar este efecto de corto plazo que puede ser tremendamente grande. Y lo ilustro con algo que probablemente ustedes ya han escuchado. Producto de los saqueos, de la violencia que ha afectado en su cara más visible a supermercados, particularmente en las comunas periféricas más pobres, ya muchas cadenas han anunciado que no van a reconstruir esos supermercados ahí, o que están sinceramente evaluando la reconstrucción, y la razón es súper simple. ¿Por qué los mantenían abiertos? Porque tenían esa inversión un día, ¿ya? Ahora, si yo tengo que plantearme reconstruirlo de nuevo, está ahí evidentemente un factor riesgo, digamos, de que me lo destruyan de nuevo, pero si uno deja de lado ese, la otra razón es que la venta hoy día está girando a que sea automatizada y online, ¿ya? Entonces, yo creo que eso muestra el problema que tenemos en Ciene y insisto, obliga a ser súper cuidadoso, y creo que este proyecto, al hacer un subsidio, permite paliar de buena manera esos efectos. Solo terminar, presidente, señalando que lo que estamos planteando acá tampoco es algo extravagante, extraño. Es bien conocido el caso de Estados Unidos, que ha ido mucho en esta línea de ir a un subsidio al trabajador y no empezar a discriminar por trabajadores dependiendo de dónde trabajen, sino que también otros países como Inglaterra, como Nueva Zelanda, ¿ya? Y me parece que son países de los cuales, particularmente los dos últimos, uno quisiera parecerse en términos de desigualdad, y creo que esto, insisto, contribuye a aquello. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Pueden surgir los negocios de barrio también otra vez? Bueno, están pedidas las palabras la diputada Orsini, el diputado Melero, el diputado Winter, Barros y Verdesi. Ese es el orden de las palabras. Hoy quedé un poco incómoda acá. Ahí sí. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los ministros, a la subsecretaria. No voy a repetir los buenos deseos, pero los comparto. Y tengo algunas preguntas y algunos comentarios. Primero, lo señalé en la comisión anterior, pero no tuvimos la suerte de contar con el ministro. Decir que, en nuestra opinión, esta es una política pública que no redistribuye riqueza, sino que saca dinero del bolsillo de la clase media y se lo mete en el bolsillo a la clase más vulnerable, a los trabajadores de los sectores más vulnerables. Se trata de una política pública que no redistribuye la riqueza, sino que solamente la aliviana en cierta medida. Entonces, en ese contexto, nosotros desde la oposición hemos estado trabajando en un mecanismo que venga a solucionar el problema de una manera más justa. Y lo planteaba la diputada Sepúlveda, que es establecer este subsidio solamente para aquellas pequeñas empresas que no puedan hacerse cargo del aumento del salario mínimo, pero no a aquellas grandes empresas que debiesen hacer el esfuerzo. Y quiero señalar algunos datos. No es una locura lo que estamos planteando. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos datos de experiencia comparada de la Fundación Sol, en donde, por ejemplo, en Holanda, en el año 1983, donde el PIB per cápita corregido era
el mismo que teníamos hoy día, pero tenían un salario mínimo 3 veces mayor al de Chile. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año 1961, también cuando tenían un PIB per cápita corregido igual al nuestro, tenían también 3 veces. En Nueva Zelanda en 1994 un 90% superior. Entonces la pregunta es, ¿por qué no dejar que las grandes empresas asuman este costo y solo entregar el subsidio a aquellas empresas que sabemos que no pueden costearlo? Y tomar el dinero que estaba pensado para las grandes empresas, entregárselo solamente a las pequeñas empresas, pero en una cantidad que nos permita llegar a la línea de la pobreza, que es, en nuestra opinión, un mínimo irrenunciable. Segundo, para quienes no les haga tanto sentido este argumento, estuvimos durante el fin de semana leyendo algunas columnas y en particular hay una que me llamó mucho la atención, que es la de un economista de la Católica, Alexander Janek, creo que es su nombre, un profesor de economía de la Católica, que sostenía que el aumento del salario mínimo de esta manera incentivaba a la baja de los salarios. ¿Por qué? Porque todas aquellas empresas que tuviesen salarios de 300.000 pesos no tienen ni un incentivo a subirlo a 310, 320, 330, 340, entre 300 y 350.000 pesos. No hay ni un incentivo para subirlos porque los trabajadores de todas formas van a recibir ese subsidio. Y el problema es que el salario mínimo es quien marca el aumento de sueldo de todos para arriba. Porque cuando yo le subo el salario mínimo a los trabajadores que menos remuneraciones reciben, quienes reciben salarios mayores dicen, bueno, entonces súbame a mí también la remuneración. Entonces, lo que sostiene este economista, y que a mí me hace mucho sentido, es que este es un incentivo para que se congelen los salarios, tanto de quienes tienen bajos ingresos como de quienes tienen mayores ingresos también. ¿Qué opina? Me gustaría saber qué opina sobre esa visión macroeconómica del problema. Y por último, algo que no entendí de la presentación y que me gustaría entender. El ministro de Hacienda planteaba que estos beneficios no eran acumulables. O sea que si yo recibo, por ejemplo, el beneficio bono marzo, en marzo no recibiría este salario o por ejemplo, es que esta es una pregunta legítima, de verdad que no lo entendí. Me gustaría que pudieran explicarlo mejor. El empleo joven, el bono trabajo de mujer, por ejemplo, que son ciertos subsidios que se le dan a algunas personas, ellos tendrían que optar por uno u otro de estos subsidios o a qué subsidio se refería que no son acumulables, ministro. Eso, presidente, muchas gracias. El diputado Melero. Gracias, presidente. Yo encuentro que la exposición del ministro de Hacienda, presidente, pone evidencia muy dura, muy irreguardible respecto a los efectos que tiene las políticas que se puedan adoptar en materia de salario mínimo. Y yo espero que la empatía y la cercanía que le reconocen al ministro de Hacienda cale también en el discurso que ustedes hagan. Porque si la evidencia es tan sólida, tan irrebatible, yo espero que también todos modifiquemos nuestros discursos iniciales, que quizás por falta de información o por no vislumbrar los efectos que tenía, al conocerlos nos lleve a entender mejor la dimensión de un proyecto de ley de esta naturaleza. Pero si hemos hecho venir al ministro de Hacienda para acá, presidente, yo lamento que la presidenta de la comisión no esté y el diputado Silver tampoco esté, que fueron los que más insistieron ayer en la necesaria presencia. Me imagino que tendrán algo más importante y relevante que hacer para estar ausentes hoy día en un debate de un proyecto de ley al cual ellos le asignaron gran importancia. Pero los que estamos sí lo hemos escuchado. Entonces, lo primero, presidente, es también a salir del enamoramiento de nuestras propias convicciones y a abrirnos a poner la evidencia tan sólida que a mi juicio se ha puesto sobre la mesa, sobre los efectos en el empleo, sobre la sustitución y sobre una serie de otras cosas que el ministro, con evidencia empírica, ha puesto sobre la mesa. Ahora, se insiste, presidente, escuchando a la diputada Orsini, que no pudo estar ayer, en el proyecto, en la visión de que esto favorece a la empresa, a la gran empresa. Y resulta que esto puede favorecer dentro de la gran empresa a
a personas con sueldos pequeños. Y sería muy injusto dejarlos afuera. Por eso que está bien focalizado desde el punto de vista que este es un subsidio a las personas que ganan el ingreso mínimo independiente del lugar donde trabajan. Tal como se ha ejemplificado con el caso del subsidio al empleo a los jóvenes y tal como se ha ejemplificado con el bono de ayuda a las mujeres. Si el Frente Amplio quiere ser consecuente, entonces tendría que también focalizar el bono mujer y el subsidio a los jóvenes solamente en las empresas pequeñas. Si usted quiere ser coherente, porque no entiendo por qué no permiten un subsidio al salario, pero sí lo permiten para otras cosas. Entonces, focalicen todo y saquen a las mujeres más pobres, que están muchas veces en empresas medianas y grandes, y saquen a los jóvenes de esas empresas para que no haya ningún tipo de subsidio en la errónea visión que plantean de que esto es un subsidio a la empresa. Coherencia mínima, creo yo, en el discurso y en la forma de cómo plantearse, porque de lo contrario, si no, no se entendería. Ahora, esta no es una materia tanto suya, ministro, pero sí de competencia en el proyecto de ley. También a propósito de una pregunta de la diputada Orsini. Ayer se habló de que este es un proyecto de ley que no debe permitir que se haga trampa. En el sentido, por ejemplo, de que una persona que está trabajando con el salario mínimo la desvinculen de la empresa y después la contraten con un salario más bajo para aprovechar el subsidio. El artículo 11 es clarísimo. Clarísimo. El Código del Trabajo es clarísimo, que requiere continuidad de empleo. Si usted lo sacan y después lo contratan, no le pueden bajar el sueldo. Entonces, tiene cláusulas antitramposos o malos empresarios que quieran beneficiarse de un subsidio que no les corresponde por la vía de hacer manejos mañosos de las contrataciones. Y yo querría que en esta materia la subsecretaria Candia fuera muy explícita en las cláusulas que en esta materia hay para evitar ese tipo de abusos o de subsidios que podrían estar mal focalizados. Termino, ministro. Ayer hablamos bastante acá sobre el efecto elástico, la elasticidad que tiene sobre el desempleo el aumento de los salarios mínimos. La subsecretaria ayer hablaba de que el impacto de subir 50.000 pesos de costo del empleador podría tener un efecto de un 13,5, según creo. Disminución de 30.000 empleos a una tasa, entiendo que el efecto era 30.000 empleos. A mí me gustaría, ministro, usted con la sapiencia que tiene y con las investigaciones que ha hecho en su trabajo antes como decano de una importante facultad y en su trayectoria pública, su tiempo en la OCDE, que nos pudiera ilustrar de eso. Yo quiero que le simule a usted, para que terminemos de convencernos, ¿cuál sería, más allá de los elementos que usted ya ha señalado producto de la crisis y el impacto económico que la crisis social que estamos viviendo va a tener? O sea, yo no sé si ustedes todos escucharon, digamos, pero acá se está planteando tasas de desempleo muy altas. El ministro acaba de hablar de 300.000 desempleos y menor crecimiento. Pero yo quiero que hagamos el ejercicio de qué significaría, desde el punto de vista del empleo, por ejemplo, que se subiera por ley que el ingreso mínimo tiene que ser en dos escenarios, ministro, de 350.000 y de 400.000 pesos. Para que todos los que planteen eso también se hagan responsables del posible efecto que eso va a tener, digamos, ¿eh? Y digan, yo quiero subirle el salario mínimo a 350.000 pesos, pero también le quiero decir, señoras y señores chilenos, que voy a dejar a 30.000 de ustedes sin trabajo. Bueno, pero demuéstrame lo contrario, entonces. Tú demuestras lo que estás diciendo. Pero, mi querido diputado Tucapel Jiménez, demuéstreme usted lo contrario. Porque esto es lo que yo quiero llevar a esta comisión, a la evidencia empírica. Yo dije ayer, todos los ministros de Hacienda, todos los ministros de Trabajo de los 24 gobiernos de la concertación defendieron este principio. El efecto de la elasticidad del desempleo sobre el salario mínimo. Y resulta que a ustedes ahora, después de 24 años de habernos enseñado eso, se les olvidó. Y ahora es totalmente inelástico el efecto.
Cero efecto de subir el salario mínimo. Háganse al menos responsables de lo que plantearon en sede legislativa durante 24 años, como para que me digan qué es lo que cambió tanto en la economía de Chile y el mundo para que ahora el efecto del salario mínimo es totalmente inelástico sobre el empleo. Sosténganme eso, por favor, con seriedad. Sosténganmelo con evidencia dura, como la que ha traído el ministro acá. Pero no pontifiquen ni le digan al pueblo que subir el salario mínimo no tiene efecto sobre el desempleo. No me digan eso porque eso no resiste ni a un estudiante de economía de segundo año. Y por eso que yo le pido al ministro de Hacienda de Chile que nos diga en una proyección qué significa salario mínimo de 350.000 sobre su efecto elástico en el desempleo, qué significa un salario mínimo de 400.000 pesos, que son las cifras que yo he escuchado, algunos más audaces hablan de 500.000, como si esto fuera totalmente con cero efecto en la economía. Y pongamos evidencia dura y defendamos las posiciones con evidencia. Y yo le pido, señor ministro, usted puede hacernos alguna ilustración de ese efecto. Gracias. Ok, muy amable. Diputado Gonzalo Pinter. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Por su intermedio, presidente, saludar al ministro. Tengo algunas dudas, pero la primera, necesito ir a las láminas. Una pregunta sobre el impacto. La lámina que relaciona la cantidad de empleo informal o precario. Esta. Sí, quisiera saber porque el 74% de menos de 5 personas, entiendo que ese 74% son, para entender la lámina, de la cantidad de empleos que son informales o que no son con un contrato de trabajo de jornada completa. Sí, por favor. O sea, perdón. Gracias. No, todo esto suma 100. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se distribuye el empleo informal? De 100 empleos informales, ¿cómo está repartido de acuerdo al tamaño de la empresa? Eso es lo que muestra el gráfico. Lo que no entiendo entonces es cómo vincular esto cómo esto se convierte en una cifra sobre el impacto del proyecto, porque yo entiendo que el trabajo informal, entiendo que la lámina me está mostrando que está concentrado en empresas muy pequeñas, pero esa gente a la que no le va a llegar este bono, po. Entonces, no estoy diciendo que con esto que no alcanza a decir nada malo del proyecto, pero tampoco alcanza a decir nada bueno. No sé si me voy a entender. ¿Ya? La segunda pregunta es, quiero tomar la discusión que propone el diputado Melero, que tiene que ver con los incentivos y desincentivos. Obviamente que creo que hay una justificada duda con respecto cuando uno pone cualquier incentivo, o sea, toda política pública de mercado, digamos, parte de la duda de cómo va a impactar en los sujetos del mercado, que finalmente son personas. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos que esto no genera un impacto también para no tener la necesidad de subir determinados sueldos, que son justo los que quedan en el tramo, porque no es necesario hacer ese esfuerzo toda vez que el Estado lo está haciendo por mí? No sé si se entiende la pregunta. Ya, la tercera pregunta es totalmente práctica, que tiene que ver con el uso de la renta bruta versus el sueldo base. En el Código del Trabajo son dos conceptos distintos. La renta bruta entiendo que es el sueldo base sumado a, estoy leyendo el 42, sobre sueldo, comisión, participación, gratificación. Entonces entiendo que ocupar uno u otro concepto tiene un impacto bastante importante a la hora del cálculo de la aplicación del bono, toda vez que en un trabajador, digamos, puede ser bastante distinto la remuneración bruta del sueldo base. Y el proyecto ocupa remuneración bruta, entiendo que es el concepto que se ocupa, que no sería lo que entendemos por el sueldo que aparece en el contrato. Entonces es un detalle que me gustaría que me aclaren y qué impacto tendría usar uno u otro concepto en el proyecto. Y la última pregunta es conceptual, es menos práctica y más abstracta, que tiene que ver con que, bueno, el sueldo mínimo siempre es muy delicado políticamente tramitarlo, porque significa para todos los políticos tener que decirle a alguien que tiene un contrato de trabajo que no va a poder vivir de su trabajo, a pesar de que tiene un contrato, etcétera, porque nunca hemos alcanzado la línea de la pobreza con el sueldo mínimo.
Básicamente, yo creo que a todos los parlamentarios nos pasa que en nuestros distritos la gente nos pregunta, ¿y usted cree que se puede vivir con el sueldo mínimo? Y siempre tenemos que responder, no, no se puede. Obviamente el que diga que se puede, digamos, sería extremadamente valiente y falaz. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, si sabemos que el empleo informal avanza y avanza en Chile, y que el problema que pretendemos resolver con este proyecto no es que los empresarios o que la empresa, para no subjetivizarlo, pague bajo sueldo, sino que el problema es que hay gente que no tiene plata para poder vivir. ¿Por qué entonces? O sea, lo transforma en un bono, ¿cierto? ¿Por qué se decide hacer un bono al trabajador y no a la persona que no tiene ingresos para vivir? En Chile siempre han habido bonos y siempre han estado pensados para, digamos, los bonos son a la pobreza, por decirlo en términos muy concretos. Y este es un bono que tiene cierta similitud con los bonos en general, que está pensado por los mismos motivos que los bonos que son a la pobreza, pero son al trabajador. Entonces yo diría, ¿sabe qué? En vez de buscar la forma de subirle el sueldo a la persona que es muy específica, que tiene un contrato de trabajo y que está en este tramo de sueldo, porque no le alcanza para vivir, ¿por qué no simplemente damos el bono a todas las personas a las cuales no le alcanza para vivir? Que ese es el, digamos, el motivo del proyecto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué un proyecto que lo que hace es un bono lo convertimos en un proyecto que tiene que ver con el sueldo mínimo, que en realidad son dos cosas distintas? Eso. Diputado Barros. Gracias, presidente. Mi primera pregunta, presidente, al ministro. Yo sigo complicado desde el punto de vista de la implementación. Yo entiendo que el tema que han planteado mucho respecto de las trampas que puedan hacer algunos quedan despejados con el propio articulado. Sí, yo sigo pensando en la implementación, particularmente en las zonas que a uno le toca representar, que son zonas rurales, que esto no se transforme en un comprahuevos, en un ir y venir a distintas oficinas, y que las personas terminen por último diciendo, ¿sabe qué más? Prefiero no gastarme la plata en pasaje y no postular a esto porque en realidad se torna muy complejo. ¿Cómo vamos a hacer esto expedito y que no... en definitiva se transforma en una frustración adicional a lo que muchas personas hoy día viven? Lo segundo es, ¿por qué no se opta por un incentivo a quienes reajusten el salario mínimo con una contribución del Estado, pero que haya un aporte privado con un aporte estatal para seguir construyendo un sistema de incentivos? Si no, esto se transforma solamente en un bono. Yo entiendo el esfuerzo que hay detrás del proyecto. Voy a votar favorablemente la idea de legislar, por supuesto, pero quiero que exploremos alternativas distintas. El por qué no establecer un sistema de incentivos. Hoy día ya hay miles de empresas que van a pagar un sueldo mayor y que antes no estaban explicitadas, producto que no ocurrió o no había ocurrido lo que estamos viendo hoy día. Posibilidades de explorar caminos distintos. Nada más, presidente. Gracias. Ok. Diputado Verdes. Gracias, presidente. Quiero saludar al señor ministro Briones, ministro Guar, subsecretario. Yo en realidad estoy reemplazando en esta comisión, pero hay un tema que me interesa mucho, que se ha mencionado acá, que es el concepto que las transferencias del Estado bajan la constante de Gini como principal elemento de la equidad en los países que tienen crecimiento. Porque en realidad el problema es ese, creo yo. Pero tal vez hay un elemento que de lo que señaló el señor ministro que me interesa, porque señaló que los impuestos contribuían solamente en un porcentaje de uno de 4, ¿no? Pero cuando uno ve la experiencia internacional, Dinamarca, que es un país inequitativo antes de impuestos,
después de impuestos, after taxation, se transforma en un país completamente equitativo por la vía de transferencia, más bien educación, salud, vivienda, pero también con un alto ingreso per cápita. Entonces, bueno, efectivamente yo me pregunto si en la mente del señor ministro piensa que esta es la mejor transferencia que se puede hacer. O a él, si le dijera, mire, empecemos de nuevo, borrón y cuenta nueva, y veamos cuáles son las transferencias que más podrían impactar en la constante de Gini, que es uno de los factores de la inequidad aquí en Chile, ¿no es cierto? Y si eso es posible hacerlo. Y en segundo lugar, en el tema de lo que señaló la diputada Maite Orsini, de separar a las grandes empresas de las pymes, porque cuando uno piensa en el desempleo, pareciera que las grandes empresas no tienen mucho problema en pagar el mínimo, un mínimo aumentado. De propio el señor Luxic dijo que partía con 500.000 pesos. Y yo le creo, pues vamos a ver cuánto están recibiendo los bomberos en Copec, no sé, vamos a ver. Pero efectivamente pareciera que el problema de subir el sueldo mínimo afecta más a las pymes y que efectivamente van a tener serios problemas en los próximos tiempos. Si este límite que se ha dicho, 75.000 UF, 100.000 UF, es posible plantearlo como también un tema de equidad. Yo creo que sabemos que el crecimiento económico es indispensable y tal vez esa fuera la forma más rápida de lograr la equidad con un gran crecimiento, llegar a los $40.000 per cápita y tener educación, salud gratis, por supuesto. Pero me interesaría volver a la primera pregunta, si el señor ministro considera que, puesto en la mesa el tema de las transferencias, si él pondría esa como una prioridad o haría otra propuesta, de acuerdo a su experiencia. Gracias. Okay. Diputado Santana. Muchas gracias, presidente. Creo que el diputado Franz Saúl me había pedido la palabra antes. ¿Está anotado? Lo que pasa es que usted la pidió primero. Si usted se la cede... Sí, porque yo ya hablé para que... Diputado, ¿está de acuerdo? Presidente, gracias. Muy gentil. Don Alejandro, qué caballero. No, ministro, solamente una pequeña duda. Ayer hablábamos en su ausencia y claro, hay una preocupación respecto de poder empezar a generar un incentivo perverso a malas empresas, estas empresas que pagan menos, ¿cierto? Porque obviamente van a poder ofrecer un salario mayor con un aporte del Estado y por lo tanto esa es una preocupación. Y también respecto de que las empresas grandes no tienen este problema, porque el señor Luxic anuncia esto, pero claro, lo que él no dice es que debajo de esa empresa hay cientos de empresas tercerizadas, empleos indirectos, que finalmente ganan mucho menos que los 500.000 pesos que él está ofreciendo. Entonces, hay una preocupación en ese sentido. Ahora, yo me alegro que usted dé unas cifras que son bastante preocupantes respecto de la perspectiva que hay respecto a la generación de empleo para fin de año y el próximo. Por lo tanto, hay que ser bien cuidadosos respecto de este planteamiento y respecto de esta ayuda. Nosotros habíamos pensado, ministro, y yo se lo dije ayer a la subsecretaria, de que a nosotros nos encantaría de que esta ayuda fuera más de largo plazo, porque es evidente que el próximo año va a subir el salario mínimo, quizás suba 2 veces en el año y eso va a atender que el subsidio del Estado sea mucho menor en el mediano plazo. A nosotros nos hubiese gustado que para que esto tuviera un efecto real en el largo plazo, tuviera, en vez de un guarismo, fuera un porcentaje, y obviamente respecto del salario mínimo para que durara mucho más tiempo, porque en un par de años más, ciertos 50.000 pesos, 350.000 pesos va a ser una cosa que seguramente vamos a poder superar si es que la economía se vuelve a recuperar. Ahora, yo me quedo muy
satisfecho y tranquilo con las cifras que ha dado, en el sentido de que uno comprende de mejor manera, y por eso era importante que usted viniera, ministro, los argumentos por el que el gobierno toma esta fórmula y no toma otra fórmula. Nosotros acabamos de hablar del presupuesto, un presupuesto preocupante en términos económicos, cuando deja 9.000 millones de dólares de déficit fiscal, y es evidente que el gobierno tiene una buena intención de abarcar en la mejora de los salarios, pero también no descuidando la generación de empleo y sobre todo en las pequeñas empresas que generan el 80% del trabajo en Chile. Gracias, ministro. Okay. Diputado Soto. Los que no han hablado. Soto. Usted Santana. Sí. Los que hablaron. Sí, gracias, presidente. Por este medio saludar al ministro, a los ministros, perdón. Plantear un par de temas respecto de este proyecto, más bien de esta propuesta del gobierno, que si bien reconozco que una propuesta que busca de alguna manera responder a un sentir ciudadano respecto a un tema que es fundamental y que está en el corazón hoy día del movimiento social, del movimiento ciudadano que se expresa en nuestras calles por estos días, y que tiene que ver con el salario, ¿verdad? Es decir, con aquellos ingresos con los cuales cuentan los trabajadores mes a mes para solventar su vida diaria, en definitiva, y a sus familias, ¿verdad? Que creo que junto con las pensiones y un par de elementos más, ¿verdad?, debe ser de los temas más importantes y que más aquejan a nuestros compatriotas hoy día. Dicho eso, no comparto el trasfondo de esta idea o de este proyecto, en el sentido de que es más bien una medida parche. ¿Ya? No, o sea, aquí el problema de fondo, que es bastante más genérico que el tema de los salarios, pero el tema de fondo es la desigualdad, ¿verdad? La concentración de la riqueza, la falta de oportunidades. Y este proyecto nos viene a atacar, ¿verdad?, el tema de la desigualdad. No avanza en justicia social, no avanza en una mayor o mejor redistribución de la riqueza en Chile, porque no significa salario. Simplemente un bono, un subsidio estatal, ¿verdad?, a los trabajadores que están en determinadas características de precariedad, yo diría extrema. ¿Ya? Y por lo tanto hay una diferencia de fondo allí importante que yo creo que es necesaria subsanar si de verdad queremos viabilizar, ¿verdad?, a través de un acuerdo político que esto sea posible. Segundo, respecto de la propuesta concreta, de la redacción del proyecto, creo que hay algunas cosas que se deben aclarar. Hay algunos elementos que se plantean, o sea, yo entiendo que en definitiva tal cual está planteado, ¿verdad?, no es sueldo, no es una remuneración, ¿verdad?, sino que es un bono, un subsidio que va directo al trabajador. Sin embargo, es un subsidio o un bono que viene sí a complementar esa remuneración o ese salario de ese trabajador, ¿ya? Y por lo tanto debe seguir la misma línea en términos de la regulación actual, ¿ya? Y aquí hay varios elementos que hacen justamente lo contrario y que desde mi punto de vista constituyen derechamente discriminaciones arbitrarias, ¿ya? Y ahí tenemos que poner ojo. ¿Por qué, por ejemplo, este bono lo que hace es excluir a los trabajadores con jornadas parciales de menos de 30 horas? O sea, ¿cuál es la razón de fondo? Más allá de una decisión política arbitraria de dejarlo simplemente afuera, porque la regulación actual no los excluye del sueldo mínimo, sino que ordena su pago proporcional. Es decir, si existe la misma razón, ¿por qué no se está estableciendo la misma disposición? Un segundo ejemplo. Solo tienen derecho al bono completo los trabajadores de jornada ordinaria completa, es decir, de 45 horas, ¿ya? Pero no los trabajadores que tienen jornada ordinaria, pero que están en el rango entre 31 y 44 horas, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿qué hace la regulación actual? Garantiza para todo ese rango de trabajadores de jornada ordinaria el piso mínimo que establece, ¿verdad?, la ley a través del ingreso mínimo mensual. Y por lo tanto, nuevamente, a igual razón, no hay igual disposición. Eso evidentemente es una discriminación arbitraria.
Y hay unos problemas de posibles efectos prácticos que deriven también en eventuales abusos, ¿verdad? Y que imagino que han sido tratados también. Y que tiene que ver con que la propuesta plantea un periodo de vacancia o un periodo, ¿verdad?, de marcha blanca, de entrada en vigencia, en el cual evidentemente en los hechos van a ocurrir situaciones de abuso, donde, por ejemplo, los empleadores presionen a sus trabajadores para consentir en disminuciones del sueldo base, ¿verdad?, y cubrir la diferencia a través de este subsidio o bono estatal, ¿verdad? Entonces, es una situación que se puede dar y que eventualmente yo veo muchas probabilidades de que se dé en lo hecho. Entonces, ¿cómo podemos en definitiva subsanar ese problema? O, por ejemplo, que los empleadores también tiendan a sacar parte de los ingresos del sueldo del trabajador y los reemplace por bonos discontinuos, no afectos a imposiciones, para luego cubrir dicha diferencia una vez más a través de este subsidio o bono, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que se está haciendo, ¿verdad?, es evidentemente subsidiar, ¿verdad?, a la empresa privada, ¿verdad?, a través de algo que debiera ser de costo de ellos. Yo entiendo el tema de las preocupaciones que hay de ciertos sectores políticos de que un aumento radical, ¿verdad?, de los sueldos mínimos puedan efectivamente tener un impacto en empleo, en productividad, etcétera. Pero acá lo importante es que las políticas públicas en esta materia tienen que ser serias, ¿ya? Y serias no solamente desde el punto de vista del compromiso fiscal, sino que también de que sea respetuoso también de la normativa vigente y que sea al mismo tiempo a través de una trayectoria, de un itinerario claro, ¿ya? O sea, yo no veo un norte acá. O sea, lo que está haciendo el gobierno a través de este bono, en definitiva, es tratar de dar una aspirina, un calmante, digamos, al país para decir, bueno, vamos a subsidiar a la empresa privada y vamos a mejorar un poquito, ¿verdad?, complementando los salarios mínimos de cientos de miles de trabajadores que están afectos a esta condición. Sin embargo, insisto, no se ataca el problema de fondo, hay problemas de abuso, hay problemas de discriminación arbitraria y yo creo que eso se puede solucionar. Yo no entiendo por qué tampoco, incluso podría aceptar la posibilidad, si se hace resguardando todo esto que estoy señalando, ¿verdad?, de un subsidio en el caso de la MIPES particularmente, ¿verdad? Yo creo que ahí habría que hacer una diferencia, porque parte también de la sensación de abuso que tiene hoy día la gente movilizada en la calle tiene que ver con los abusos también que han cometido las grandes empresas en este país, que son quienes concentran la mayor cantidad de riqueza y que son también, de cierta manera, la cara visible de la desigualdad, ¿verdad? Entonces, que estemos, en definitiva, haciendo a través de este bono que todos los trabajadores y trabajadoras que van a ser, en teoría, beneficiarios de este bono, sean los que paguen la cuenta. O sea, eso ¿de qué manera contribuye a mejorar la condición de desigualdad en Chile si son los mismos que están en la calle los que van a pagar la cuenta, digamos, que debiera pagar su empleador para mejorar esta situación? Entonces, mejor tracemos una línea clara, ¿verdad?, entre lo que son las MIPES, lo que son las grandes empresas, regulemos de mejor manera este subsidio, en ese caso particular, que los grandes empresarios también se pongan, ¿verdad?, se pongan con sus trabajadores para equiparar también la cancha respecto de lo que se va a hacer, en este caso con la MIPE, si es que esa fuera la decisión que pudiera adoptar el gobierno a través de un acuerdo, ¿verdad? De lo contrario, yo lo veo muy, muy difícil, presidente, porque efectivamente esta es una situación que no resiste más análisis en el contexto del estallido social que estamos viviendo hoy día. Gracias. Gracias. Diputado Santana, por segunda vez. Sí, gracias, presidente. Simplemente quiero referirme a un par de comentarios que se han hecho posterior a mi intervención inicial y que dice en relación a la elasticidad del desempleo. Ayer en la sesión comentábamos, si no nos falla la memoria, de hecho le preguntamos a la subsecretaria, que cuando tuvimos las mayores tasas de crecimiento en el salario mínimo hubo una correlación que generamos mayor tasa de desempleo. Eso es en la época, creo que del presidente Frey, si no me falla la memoria, creo que ahí se logró ese tema. Y donde las tasas de crecimiento económico comparativas al día de hoy eran bastante mejores y con una certeza y con niveles de confianza mejores que hoy.
¿ya? Entonces, en esa línea, hoy que estamos hablando de la situación que está viviendo el país, por lo tanto, es aventurado pensar que la electricidad del desempleo, aunque no estamos hablando de salario mínimo, digamos, pero podría ser de alto impacto. Da la impresión que la historia media reciente así lo determina. Entonces, en ese aspecto, nosotros, y con esto quiero recibir la opinión del ministro, nosotros desde hace mucho tiempo, porque la conducta de los parlamentarios con respecto al tema del salario mínimo es distinta a cuando se es gobierno, a cuando se es oposición. Y uno puede revisar la historia fidedigna de la ley, como dice el diputado Ortiz, de cuáles han sido las exposiciones de los parlamentarios hoy día de oposición cuando eran oficialistas, y donde propuestas bastante, donde en propuestas responsables, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, apalancaban porque sentían que era una propuesta responsable, y nosotros como parlamentarios de oposición también avalábamos esos presupuestos que sentíamos que había que tener la responsabilidad suficiente. Pero sí lo que propusimos, señor ministro, para poder escucharlo, era buscar algún mecanismo. Aquí dice que estamos en el Parlamento, que aquí es parte del debate político, pero un mecanismo. Ahora estamos en el tema plurianual, ¿cierto? El último incremento que va a haber en diciembre, creo 7.000 pesos, marzo, 7.000 pesos. Pero el tema de fondo, de viabilizar una fórmula que nos permita, sobre variables objetivas, crecimiento, productividad, inflación, en fin, ir buscando un mecanismo de ir determinando las rentas hacia adelante, del salario mínimo. O sea que cuando las condiciones se den como país, porque eso también genera incentivos positivos, a que nos vaya mejor, a todos les vaya mejor y a todos puedan acceder a mejorar su salario. En esa mirada, que la verdad no prosperó ni con los gobiernos de la presidenta Bachelet, ni tampoco con el presidente Piñera, pero ver si le da sentido, si Chile en algún minuto debiera explorar una fórmula de ese tipo, donde este salario esté sujeto a, y no hacer un debate político, muchas veces demagógico, populista, que de verdad que nos enreda bastante, dependiendo de qué lugar de la cancha estamos. Gracias, señor presidente. Gracias. Yo incorporar una pregunta, estimado ministro, porque se habla de la elasticidad del empleo, y ahí concluyen varias variables, pero me gustaría tener su opinión respecto a la caracterización del mercado del trabajo, porque ahí es donde se va a aplicar, y es clave. Por lo tanto, lo que usted esté pensando, cómo se evalúa eso, más que a veces otras variables que se dicen, pero que encuentro no tienen la precisión respecto de esta decisión en cuanto a tomar un monto de un ingreso, y ahora una nueva concepción que en esos países admirados, como usted menciona, se aplica, que es el ingreso mínimo mensual garantizado. Toca Abel Jiménez. Y después el diputado Silva. Gracias, presidente. No, sí, soy generoso. Sí. Partir contestándole al diputado Santana. Porque la verdad que yo no me hago cargo de lo que él dice, porque es verdad que la mayoría de los diputados acá actúan de acuerdo a si son oposición o son oficialismo. Pero yo por lo menos no me siento interpretado. Soy uno de los pocos que he votado con el mismo criterio. Me he quedado solo votando en contra en el gobierno de la presidenta Bachelet, el reajuste del sector público. Muchos me decían, no, que porque tú eres diputado de la ANEF, me decían que se prestaba hasta para broma, pero me quedaba solo ahí votando. En el salario mínimo lo mismo, porque y no por una cosa distinta a un convencimiento de haber leído a otros economistas, ministros, que dicen que un reajuste mayor, un sueldo mínimo más alto, mueve la economía, que activa el consumo. O sea, hay otras visiones. Yo no me atrevería a decir que esto no va a provocar desempleo, porque no tengo la bolita mágica. Capaz que sea así. Pero lo que digo yo, pongamos también en la mesa la otra visión, que dice que no va a provocar ese efecto, que va a provocar, de hecho, una mejora en la economía, más dinamismo, le va a dar dinamismo a la economía. Entonces, a mí me gustaría que se pusiera eso en la balanza también, y no quisiera, y hay ejemplos, ministro, no es que, porque mire, por acordarme de algunos, acá el mismo ministro Felipe Larraín dijo que si aprobábamos la reforma laboral de la presidenta Bachelet, eso iba a provocar 300.000 puestos de trabajo. Menos. De desempleo. No pasó nada de eso.
Cuando se aprobó la jornada laboral, me estoy acordando hacia la rápida, la anterior, no esta de las 40 horas, también iba a haber una crisis enorme, al contrario, mejoró. Cuando acá yo traje un proyecto de ley que lo hice con los trabajadores del comercio para agregar un día de feriado irrenunciable, que eran 2 y al final quedó en 1 para los trabajadores del sector comercio. Ya esa vez era escuchar los discursos acá, era poco menos que el país iba a estar en guerra, el desabastecimiento, que la gente no iba a tener que comer, y si aprobamos un día y no pasó nada de eso. Todo lo contrario, la gente anticipó sus compras. Entonces, por eso esos discursos tan catastróficos, la verdad que de repente siguen asombrando todavía con la experiencia que tenemos acá de los años, sobre todo el diputado Melero, que lleva hartos años, y yo llevo también varios periodos, que ya nos hemos dado cuenta que no siempre se ajustan a la realidad. ¿Ah? Yo quisiera, el ministro no me contestó delante de la pregunta que le pregunté por el cálculo, ¿cómo lo hicieron? Creo que no me dijo, porque no todos van a recibir los 49.000 pesos. Entonces, ¿cómo hacen ese cálculo? Porque dicen que el 25% está en la empresa grande, la grande empresa de los trabajadores que recibirían ese beneficio. ¿Cómo hacen el cálculo si no todos van a recibir los 49.000 pesos? Van a haber algunos menos. Entonces, ¿cuánta plata se podría ahorrar para, como decía el ayudador Orsini, pasar ese monto a las pequeñas y medianas y microempresas? Me gustaría saber su opinión, ministro. ¿Qué a usted le pareció? Me va a decir que bien, pero también yo creo que hay una señal súper potente detrás de esto, que ya van más de 2.000 empresas que han subido sola el sueldo mínimo. O sea, de hecho ayer se agregó una, que no quiero hacer propaganda, no lo voy a decir, pero 500.000 pesos líquidos. ¿Ah? Entonces, yo creo que es una buena señal que están dando también. Ayer le decía, acá no estaba usted, pero decía, mire, se están anticipando lo que debiéramos hacer nosotros. Ustedes como gobierno y nosotros aprobarlo. Ellos están subiendo el sueldo mínimo. Lo último, de la pregunta esa, escucha, se me va una que le tenía. Ya, pero me quedo ahí porque no... El cálculo que interesante para mí saber, porque, como le digo, podríamos pasar ese monto a las pequeñas y medianas empresas. Ok, la última palabra del diputado Silver, después del señor ministro, porque hay que retornar a la sala. Bueno, gracias, presidente. Obviamente es positivo tener al ministro escuchando a la oposición o a los parlamentarios de esta comisión. Obviamente nosotros queremos ser sobrios tal vez en palabras, pero claro en el mensaje. Esto lo vamos a votar el día lunes. Si uno quisiera hacer no quiero ocupar la palabra lista, pero sino que un planteamiento donde están las prioridades, en este caso relevantes respecto a lo que es la agenda social. Hemos dicho que existe una agenda política que está en nuestras manos y esperamos que actuemos con altura de miras. Me refiero a lo que se refiere al tema del debate constitucional. Y obviamente aquí todos quienes estamos ejerciendo algún cargo de responsabilidad tenemos que actuar con altura de miras y generosidad en esta materia, porque los chilenos esperan acuerdo. Pero lo segundo también, del punto de vista de lo que se ha denominado la agenda social, me atreveré a decir, está pensiones y el tema del salario mínimo. Así de relevante efectivamente es este debate. Con respecto al tema de los ejemplos, yo tal vez lo único que puedo no comulgar con lo que dice el diputado Jiménez es que sí estamos en una situación catastrófica respecto a las decisiones en positivo o negativo que tomemos. Tal vez si tuviera que hacer un traslado de la situación del ministro de Hacienda, no es replicable la situación del ministro Valdés en un periodo económico donde había que dar señales, no es replicable la situación del ministro Velasco cuando teníamos un periodo económico donde había que, dentro de la responsabilidad fiscal, ejercer una respuesta anticíclica respecto al proceso económico que vivía nuestro país, o lo que le tocó enfrentar a Frey en el tequilazo, ni para qué decir a Piñera 1 en el superciclo del cobre, que les tocó gobernar efectivamente en un régimen de abundancia. Tal vez la única cifra histórica que tengo es tal vez año 80, crisis de la banca, ministro Rolf Luders, con todas las consecuencias que hubo en aquella época. Y lo quiero dimensionar con esta naturaleza. Yo creo que si aplicamos los años 80, lo que allí ocurrió
al amparo del 2019, algunos dirían, ¿y por qué teníamos que salvar a la banca con esta deuda subordinada en la cual los chilenos por 30 años tuvimos que entender que es necesario un sistema bancario para el apalancamiento de capital y donde hubo que romper las reglas del juego en dictadura, con toda la dureza efectivamente que ello implica, porque el punto de vista macroeconómico el país estaba cayendo a pedazos. Todos vimos el tema del dólar, había hambre, ollas comunes, y no quiero decir que estamos en ese escenario en términos simétricos, pero creo que del punto de vista económico ese es el que más se asemeja. Y en consecuencia, señor presidente, creo que replicar toda esta regla del superávit estructural, esto hablar de la elasticidad respecto del mercado, u otras variables clásicas para afrontar un periodo absolutamente turbulento, creo que nos da cuenta de la gravedad que estamos asumiendo. Entonces yo, responsablemente, porque esto lo vamos a votar el día lunes y quiero cuidar mucho el tono, este proyecto hoy día no se está aprobando, no cuenta con los votos de la oposición. Creemos que igual ciclo va a ocurrir respecto de la sala en uno de los temas más importantes. Y aquí creemos que el ministro de Hacienda no es el ministro de la Hacienda Pública, no es Teatino 120, es un importante actor respecto del mercado. O sea, si él dice la Hacienda Pública, que, ojo, que con esta crisis, no es culpa suya, ministro, ha tenido que desembolsar $1.000 millones para salir a comprar dólares, que es casi lo que estábamos peleando, por ejemplo, en términos del pilar solidario, Banco Central. Bueno, tal vez me corrige, pero $4.000 millones Banco Central hasta enero del 2020, repito la cifra, $4.000 millones en compra de dólares. Corríjame con esa cifra. Cuando hace unos meses atrás estábamos hablando tal vez un 25% de eso para mejorar el pilar solidario y este malestar social no hubiese tenido la forma ni las características ni las dimensiones que tenemos efectivamente al día de hoy. Entonces el tema del salario es importante. Entonces el tema de la hacienda pública es importante. Pero también uno esperaría que el ministro de Hacienda, como digo, más que Teatino 120, siente a la CPC, siente a la SOFOFA, a los grandes empresarios. Este es un nuevo pacto social. Si es que el país se está cayendo a pedazos y no van a poner nada, se van a conformar con los $300 millones del impuesto territorial respecto de las casas, y ese es todo el esfuerzo del sector privado en esta materia. No pasó nada con la minería, con la FP, con el retail, con la banca. Creemos que de verdad la dimensión del problema, y por eso que no queremos ser populistas, es que entender que este tema requiere el esfuerzo del sector privado, y el sector privado con mayúsculas. Hay que elevar el salario mínimo. Podemos discutir técnicamente incluso cuál es la cifra, pero cuando el presidente Piñera dice que son 350, pero en realidad son 301.000 pesos, y la diferencia la paga solamente el Estado, que al final del día es con el 20% del IVA la señora que compra el pan, al final del día causa más indignación. O cuando se nos dice que el señor Luxich, en este caso junto a otras 2.000 empresas, demostraron que sí era posible. ¿Alguien va a entender que nosotros fijemos en 350.000 pesos si los grandes empresarios dicen que es posible sin subsidio público, hasta 500.000 pesos? Entonces, de verdad hay mundos que no dialogan. Y yo le pediría al señor ministro que entienda la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y no es que él haga una minusvalía del tema, pero acá queremos ser responsables. Creemos que esto sí irroga el esfuerzo del sector privado. La capacidad convocatoria la tiene el presidente Piñera, la tiene el ministro de Hacienda, y sentimos que debe convocar a los empresarios a hacer este esfuerzo. Nosotros no queremos adelantar cifras, tenemos indicaciones. Obviamente vamos a estar en pausa hasta el día lunes cuando tenemos que votar, pero así como está el proyecto, no es ni generosidad, ni falta capricho, ni como decía el diputado Santana, si estamos del uno lado o del otro, porque no le ha tocado a ningún otro ministro de Hacienda o gobierno asumir la crisis que estamos viviendo. No son 5.000 pesos más, 7.000 pesos más, como antes cuando teníamos el debate respecto al salario mínimo. Hablamos de la gobernabilidad del país, y para eso creemos que este proyecto es como pegarle una piedra a un tanque, entendiendo la dimensión que vive hoy día este malestar ciudadano que nos demanda otra estatura desde el punto de vista político, señor presidente. Gracias, diputado. Como fue aludido el diputado Jiménez, aclarar respecto a lo que dijo el... Y de ahí lo que puede responder el ministro. Es que para responder al diputado Silva, estoy muy consciente de que está en una profunda crisis, y me acordé de la pregunta que quería hacer el ministro, porque cuando yo le hablé de los ahorros que tiene Chile, usted me dijo que se ocupaban para la crisis.
como haciendo entender que hoy día no estuviéramos en crisis. Entonces me gustaría clarificar eso solamente. Ministro, Gracias. por favor. Y terminamos. Bueno, primero que nada, perdonen si se me queda abajo alguna pregunta, porque son hartas y bien interesantes todas. Entonces, voy a tratar de agruparlas y si se me queda alguna afuera, les pido excusa o háganmelo saber. A ver, quizás partir por una cosa de orden general que me parece fundamental para esta discusión. Hay un principio que yo creo que aplica a todos, que uno a un instrumento, a una medida, no le puede pedir que haga todo. Y nosotros acá estamos discutiendo una propuesta del gobierno que es aumentar o contribuir a través de un subsidio a incrementar el ingreso mínimo. Todos los puntos que han levantado son ciertamente entendibles, opinables, de desigualdad, del sistema tributario, del esfuerzo de las empresas, del abuso, pero yo les pido que tengamos la claridad y la generosidad para ver que acá estamos abordando un problema con un instrumento, porque si le pedimos al instrumento que lo aborde todo, no vamos a salir de ahí. Puede ser una parte del problema de chica incluso, estoy dispuesto a reconocerlo, pero creo no equivocarme, que en este minuto esta propuesta de avanzar en un subsidio que garantice un ingreso mínimo va en la dirección correcta por varias razones. Lo decía el diputado Silver, porque vivimos un momento económico tremendamente complejo. O sea, yo lo voy a subrayar una vez más, a mí me parece que hay mucha gente, no digo que en esta mesa, porque ustedes están cercanos a estos temas, pero hay mucha gente que no le ha tomado el peso a la gravedad del problema económico que tenemos arriba. Vamos a tener desempleo, vamos a tener informalidad. Y este instrumento, imperfecto, corregible, pongamos los objetivos que queramos, contribuye a la formalidad, aumenta los incentivos a la contratación en un momento que vamos a tener el efecto contrario y permite mantener ingresos, como lo mostramos en la presentación, a aquellos más vulnerables. Yo creo que ese es el gran mensaje que tiraría acá. Y por supuesto, todo proyecto es perfectible y por supuesto en el tiempo uno podrá ver cómo se adapta, cómo se mejora, pero yo quiero ser súper claro. No es meter susto en la situación que tenemos hoy día. Estoy convencido que este instrumento va a ser de gran ayuda. Y yo les pido que en esta materia, como en otras, tratemos de no darnos gustos que en otros momentos eran bien razonables de darse, porque es parte del juego político. Vamos a tener problemas, ¿ya? Y yo creo que, difiero con usted, diputado, creo que esta no es una mala señal para el país, creo que es una señal positiva para los tiempos que vienen. Quiero referirme también a algo que mencionó la diputada Orsini y que usted también, diputado, también lo tiró arriba de la mesa. Que algo así como lo siguiente, la diputada Orsini, si la entendí bien, decía que este subsidio era regresivo porque le pedía un esfuerzo a la clase media para apoyar a los más vulnerables. No estoy seguro de haberlo entendido bien y una pena que se haya ido, porque ya por definición si eso hubiera sido así sería progresivo. Pero la verdad es que, aun cuando no fuera ese el punto, creo que es fundamental acá separar la discusión. Una cosa es las fuentes de fondos, y eso tiene que ver con cuán progresivo, neutro, regresivo es nuestro sistema tributario, que es la principal fuente de recaudación, y la otra es el uso de los fondos. Entonces, dado un mecanismo de recaudación, y podríamos tener largos debates, y creo que son debates necesarios para hacerlos con calma respecto a la progresividad y eficiencia de nuestro sistema tributario, dado un sistema tributario que recauda de una cierta manera, desde la política pública, ustedes y nosotros como gobierno, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo usamos los fondos de la mejor manera para ser más progresivos o menos progresivos? ¿No? Y esto va en la línea de mejorar la progresividad a través de una distribución focalizada a aquellos más vulnerables y además a aquellos de menores ingresos. De hecho, si este fuera el problema, bueno, habría que cuestionar toda la política social que tenemos en Chile. Toda. ¿No es cierto? Porque la política social se financia a través del sistema tributario que es el que tenemos, que es regresivo en el IVA, es progresivo en renta, en el agregado es moderadamente progresivo, y esos ingresos van a financiar educación, van a financiar salud, ingreso ético, lo que sea, digamos, que va dirigido y focalizado a lo más vulnerable. ¿Ya? Entonces, la gratuidad, mismo cuento, la gratuidad universitaria. De hecho, uno podría ir más allá y decir que una política como esa en la universalidad no hace todos los esfuerzos de progresividad
dado un sistema de recaudación que tenemos. Entonces, pongámonos en esos temas. Yo creo que es importante tomar la realidad como es. Este es el sistema tributario que tenemos hoy. Además, llegamos a un acuerdo que lo hace más progresivo. ¿Será insuficiente? Ok. Puede ser, nada es perfecto. Es la base de los acuerdos. Pero yo trataría de anclar el problema en lo que tenemos arriba de la mesa, que es este instrumento que estoy convencido que aporta al mercado laboral y a mejorar ingresos y a disminuir la brecha de desigualdad. El diputado Soto planteaba también este punto. Yo me referí al punto, no estoy seguro si usted estaba en ese minuto, pero quiero volver a insistirlo. O sea, este proyecto sí cierra la brecha de desigualdad. Y lo hace por una cosa que yo mencioné acá, que está ampliamente documentada, que el mejor instrumento para cerrar las brechas de desigualdad a partir de una distribución de ingresos de mercado, más que los impuestos, son las transferencias directas. Eso es lo que dice la OCDE. 3 de cada 4 puntos de Gini se explican por transferencia directa y esto va en esa dirección. Y espero que sigamos caminando en esta dirección con otros instrumentos el día de mañana. Y ojalá tengamos su apoyo porque yo creo que ese es el camino. El diputado Melero nos preguntaba respecto, y es también una pregunta común, sobre subir el salario mínimo. Yo lo primero que quiero decir, en línea con lo que planteé al principio, que no le pidamos a un instrumento que resuelva varios problemas. Una regla de oro es un problema, un instrumento. Aquí no estamos, este no es un proyecto de salario mínimo. Este es un proyecto de ingreso mínimo, de un subsidio que complementa el ingreso. Podríamos tener otra discusión sobre el salario mínimo. Pero dado que me han pedido mi opinión, yo voy a darla, o voy a repetirla. El contexto de la discusión del salario mínimo importa. Yo no me considero una persona dogmática y creo que efectivamente hay buena evidencia, buenos argumentos para tener salario mínimo. La prueba está en que tenemos uno. Y le tenemos uno que ha ido subiendo. Y ojalá subiera con un algoritmo conocido, predecible, automático, en función del ciclo económico. Cuando nos va mejor lo subimos más, cuando nos va peor lo subimos menos. Pero yo quiero recordarles que se ha intentado un acuerdo en esa dirección y la verdad es que los gremios, los sindicatos se han opuesto a esta fórmula. Ojalá pudiéramos avanzar porque despolitiza y da certeza. Es bueno. Entonces hay argumentos de un salario mínimo. Tenemos uno. Después uno podrá discutir cuánto sube, cuánto baja. ¿Ya? Y algunos dirán que hay espacio para subirlo. Sí, pero donde sí hay consenso también, creo yo, entre los economistas que tenemos distintas miradas, es que un aumento de 20% del salario mínimo sí genera desempleo. Me preguntaba el diputado Melero cuánto generaría si lo subiéramos a 350.000 o a 450.000. Sorry lo técnico, pero con los datos que tenemos, las elasticidades que tenemos, en el agregado, porque no podemos ver el impacto, obviamente el impacto va a ser distinto dependiendo de los sectores, ¿ya? Subirlo a 350.000, los números que nos dan son 30.000 personas de desempleo, a 450.000 estamos hablando del orden de 100.000 o un punto entero de desempleo, y esto hecho en un contexto que no es el que tenemos hoy día. Hoy día la situación está mucho más frágil y complicada. Entonces yo sé que el contexto, que nunca es el momento, siempre es el estándar que se da para decir nunca es el momento. Pero yo quiero que tomen conciencia del momento bien difícil que estamos pasando y que vamos a vivir en materia de desempleo. Tomemos conciencia además que tenemos 2 proyectos en discusión que van a aumentar los costos laborales en nuestro país, por buenas o malas razones, pero es un dato. O sea, el aumento de la cotización previsional, aunque sea gradual, aumenta el costo de contratación. Dato. Y la propuesta, la discusión de 40 horas, manteniendo el sueldo, aumenta el costo. Esa es la verdad. Y eso va a tener impacto. ¿Ya? Y ustedes son los que tendrán que tomar la decisión como corresponde a una democracia, pero no hay que ignorar los impactos. Y no hay que, menos aún en un contexto como el que tenemos hoy día. Quiero decir además que la idea del salario mínimo, diferenciando por empresa, es cierto, y en los datos de INE así lo muestran, las grandes empresas pagan en promedio mucho más que las medianas y a su vez estas que las pequeñas. Y las tasas de formalización en las primeras son mucho mayores que en las últimas. Y en consecuencia uno diría, oye, poner un salario mínimo elevado no hace nada. Para muchas empresas no hace nada. Pero la clave acá, nuevamente, es entender que los sistemas económicos, los sistemas en general son sistemas complejos y la complejidad admite mucha heterogeneidad entre sectores y entre tamaños y entre empresas. Entonces, claro, si usted toma una gran empresa del mundo financiero,
usted le puede poner un salario mínimo de 1,5 millones, no pasa nada. ¿Ya? Pero si usted toma una gran empresa no sé, de maestranzas o qué sé yo, donde la sustitución por capital o por máquina está a la vuelta de la esquina, sí puede tener consecuencias. Hay que tender a esas diferencias, y más aún, hay que tenderla considerando un elemento clave, que de alguna manera la remuneración o el salario refleja, y insisto, de alguna manera, porque no quiero decir de toda la manera, no es completo, pero de alguna buena manera refleja el capital humano, el conocimiento, el aporte, el valor agregado, llámenlo como quieran, que ese trabajador hace. ¿Ya? Y por lo tanto hay buenas razones para pensar que incluso en empresas grandes puedan haber personas que reciban un sueldo bajo. Ya he demostrado que son las menos, pero las hay. Se decía ahí también con razón que acá hay un riesgo de que si usted pone un salario mínimo elevadísimo y diferenciado para las empresas grandes, bueno, todos sabemos que la creatividad humana es mayor de lo que uno piensa. Lo que debiera ocurrir es que hay un incentivo o a sustituir por máquinas o a externalizar las labores con la precarización que eso importa. Entonces yo creo que son elementos a tener arriba de la mesa en este tema. Quiero decirle además, y esto me parece importante, dándole una vuelta al argumento de la elasticidad del trabajo para generar los efectos en empleo. Yo creo que la idea subyacente que muchas veces está en este debate, y probablemente sea la que ustedes tienen y que han hecho la crítica la tienen, y yo la entiendo, no la comparto, pero la entiendo, es que acá hay una especie de plusvalía, de cuasi renta, que el sector empresarial por definición tiene y que es extraordinariamente distinto en Chile del resto del mundo. ¿Ya? Creo que esa puede ser parte de la premisa. Entonces, ¿cómo le quito esa plusvalía? Bueno, le regulo el precio, lo regulo de otra manera. Déjenme decir lo siguiente al respecto. Yo ya entregué una pieza de evidencia que me parece fundamental. El Gini, o la desigualdad de ingresos de mercado entre Chile y Alemania, no es distinta. En consecuencia, si esa plusvalía, cuasi renta o lo que sea, existe en Chile, bueno, existe de la misma forma y no en mayor amplitud que la que existe a nivel de mercado en ese país. ¿Parece sorprendente? Sí. ¿Constitutivo? Sí. Datos de la OCDE. Ustedes los pueden revisar. Insisto que ellos hacen de mejor manera ex post para corregir. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la desigualdad de mercado antes de impuestos y transferencia es similar en Chile que en Alemania o en Bélgica. ¿Ya? Y eso no es un invento mío, está en los datos. Entonces, cuestiono de alguna manera esa premisa. Cuestiona de alguna manera esa premisa. Estoy hablando de mercado, no luego de impuestos y transferencia. Y la otra pieza de evidencia que quiero agregar es que las elasticidades que nosotros hemos calculado para generar el impacto en salario mínimo no son idiosincráticas a Chile. De hecho, los números están alineados con la gran mayoría o con el estándar de la literatura empírica en otros países. O sea, acá no es que tengamos una elasticidad distinta en materia de salario mínimo. No tenemos una respuesta distinta del mercado del trabajo, en términos gruesos, de lo que ocurre en otros mercados con otras realidades. Como sé que estamos llegando a la hora, me preguntaba el diputado Verdesi, ya no está, si las transferencias son una prioridad. Ahí me encantaría que Chile avanzara en esa dirección. Honestamente, creo que es algo que llega a la vena, se focaliza mejor, es acorde con los tiempos, nos permite abordar los problemas de uno, genera o elimina las distorsiones que tenemos hoy día en un montón de subsidios que lo que incentivan es la informalidad y no llegan a la gente que uno quiere. Pero esa es una discusión larga, pero en esa discusión larga estoy convencido de que este ingreso mínimo es un primer paso importante en la dirección correcta, y yo creo que ojalá pudieran verlo así. Quiero, a lo dicho por el diputado Jiménez, insistir en que nosotros los economistas nos hemos arrogado mucho tiempo la idea de tener una bolita mágica y una respuesta exacta, precisa de los efectos, ¿ya? Y yo no quiero decir que las estimaciones que nosotros tenemos son perfectas, pero es la mejor evidencia que tenemos, anclada con la evidencia internacional, y creo que en la dirección adecuada. Después uno podrá discutir los órdenes de magnitud
y uno podrá meterle, bueno, cuánto además impacta lo que está pasando en el país en términos del escenario económico, en términos de otros proyectos que están en discusión, pero estoy convencido del efecto o la dirección del efecto que le he dado, diputado. Solo termino redondeando una idea. Yo les pido que al evaluar este proyecto, ojalá lo puedan abordar, insisto, pidiéndole a lo que este instrumento o este proyecto es capaz de dar. Y no le pidan otras cosas, porque esas son las múltiples discusiones que tenemos que tener en otros planos. Creo que pedirle lo que no puede dar es un error. Quiero que lo vean pensando en el momento actual, en que este instrumento va a ser un aporte y va a traer alivio a la situación de estrés en el empleo que vamos a tener y a los ingresos de las familias más vulnerables. Creo que esa es la clave que a mí me gustaría dejarles instalada y ojalá la tengan a bien analizarla. Renta bruta, sí, ese es un punto relevante. Mira, sí, vieron que se me quedan muchas, perdones, que eran muchas preguntas, noté todo, pero ya. Respecto a la renta bruta, mira, nosotros acá no estamos innovando en la definición que se ocupa para otros subsidios, ¿ya? O sea, acá no hay una innovación, no hay una letra chica en la materia, este es el estándar, ¿ya? Ahora bien, yo entiendo a dónde va la pregunta suya, diputado, y quiero decirle lo siguiente, porque en el fondo me parece, corríjame si me equivoco, que uno dice, bueno, ¿cómo hay tantos beneficiarios? Yo quiero decirle que hay una serie de beneficiarios que están incluidos acá. Por de pronto, están todas las empresas que tributan en renta presunta y donde la gratificación no es obligatoria. Están todas las contrataciones directas por personas naturales, donde tampoco la gratificación es obligatoria, no es elegible para gratificación. Están todos los empleos de casa particular. La legislación vigente estoy hablando. Están todas las personas, ¿no es cierto?, con jornada... este punto lo dejo después, que es otra pregunta que me acordé. Están todos los trabajadores entre 18 y 65 años con jornada completa en empresas que no pagan gratificaciones, porque, por ejemplo, no tienen utilidades, o porque no la pagan de forma mensual, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero transmitir acá es... Acá hay un universo objetivable, que está bien calculado, que está en base a las estadísticas oficiales de la República de Chile, ¿ya? Que uno puede discutir elementos, ¿no es cierto? Y entiendo que acá se plantea otra oportunidad porque llega hasta 370.000, ¿no? Pero este es un proyecto, quiero redondear, que avanza en la dirección que este país requiere ir, transferencia, lo hace en un momento donde lo necesitamos más que nunca, y es un proyecto que está bien diseñado. Y respecto a la pregunta, que eso me acordé que hizo usted, diputado, de si beneficia a las personas que tienen más de 31 horas, sí. El diputado Soto decía que esta era una discriminación arbitraria. Yo no estoy de acuerdo con él. Usted decía iguales razones, iguales resultados. Pero las iguales razones son las horas trabajadas, ¿no? Entonces, si alguien trabaja 45 y otro trabaja 30, no son las mismas razones. O al menos no es una discriminación arbitraria, porque lo estoy juzgando en términos de las horas trabajadas. Y de hecho, el tratamiento es igualitario. Porque el ajuste es exactamente proporcional a las horas trabajadas, ¿ya? Entonces quiero dejarlo tranquilo, diputado, que no es discriminatorio en ese sentido. Bueno, muchas gracias, ministro. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias, disculpe, pero tenemos que ir.